recibir a Luis Figuera, quien es licenciado en Recursos Humanos, es co-owner del Institute Coaching Learning Academics, que es la ICLA, la cual me acompaña el día de hoy. Es Master Coach y es Máster en PNL. Quiero darle la bienvenida a Luis, quien va a conversar hoy el poder infalible del saber preguntar. Tenía muchísimo tiempo que no experimentaba lo que experimento en este momento de reencontrarme con micrófonos y cámaras abiertas. Además que estaba haciendo un paneo de los presentes y no puedo, ni quiero, ni me doy el permiso de disipar, de mutilar, de castrar, de alejar, de invisibilizar mi emoción. De verdad que palpitante estar aquí y venir a servirles en estos breves momentos. Es necesario además reconocer la participación activa y entusiasta de cada uno de ustedes. Resalto lo que ha venido haciendo María Alejandra para organizar, para convocar, para llevar adelante este evento y agradecido fervorosa y muy sinceramente por la invitación, además de los destacadísimos colegas. Tenía mucho tiempo que no abría el Zoom, chicos. Vamos a ver cómo. Ay, cosa tan buena. A ver, muy bien. Creo que ahí sí estamos, María, ¿verdad? Sí, se ve la ponencia. Miren, hace muchísimo tiempo conocí esto que ustedes conocen, la mayoría, seguramente que hay colegas coaches. Bueno, de hecho, hay algunos colegas coaches, formadores además, por lo que veo acá. Y bueno, por mucho tiempo me he dedicado, con algo de reposo ahora, a la actividad incesante, permanente, en algún momento de mi vida consuetudinaria de acompañar a otros de la práctica estructurada del coaching, siempre con programación neurolingüística. No conozco sesión de coaching en ausencia de aquello. Entonces, bueno, convencido como estoy de la pertinencia de las preguntas dentro y fuera del coaching, es decir, dentro de la sesión estructurada, también de fuera del coaching, soy un convencido, so pena de estar equivocado, de que los coaches podemos vivir con las competencias de un coaching sin hacer coaching. No podemos vivir todos los días cocheando, pero sí desde la práctica seria del coaching, pues desarrollamos el tema de la escucha, de la observación aguda, del guardar silencio, la adopción de los juicios, en fin. Y bueno, y en ese sentido, mi aportación hoy va de cara a lo que son las preguntas, es decir, me quedan ahora unos 12 minutos, pues esta introducción donde reitero mi emoción sincera y genuina de estar aquí. Y bueno, lo que quiero es despertar en ustedes, si ya conocen, si ya tienen ese gusanito, esa semillita, de las preguntas, bueno, exacerbarla, y si no, pues despertar en cada uno de ustedes una mirada hacia las preguntas, ¿no? Nos hablan con mucho énfasis en el tema de escuchar, que es lo que antecede a una buena pregunta, que no es lo que hablaré hoy aquí, porque no es una plática de coaching para coaches, pero sin embargo, cuando decidimos escuchar, pues lo que yo recomiendo, perdón, si queremos preguntar, lo que recomiendo es la práctica de la escucha, concebida desde del espacio ontológico, ¿no? Bien, entonces, despertar tu interés por el arte de saber preguntar, destacando cómo esta habilidad, esta competencia, esta destreza, lo podemos hablar en otra oportunidad o en la sesión de coaching, cómo esto puede beneficiar significativamente tu vida personal, cómo el aprender a escuchar y el aprender a preguntar te ayuda en el ámbito profesional, de los negocios y del emprendimiento. Y hoy quiero mostrarte de manera muy breve una de las aportaciones o una de las conexiones, no mejor dicho esta palabra, de la tecnología con el arte de las preguntas, del saber preguntar. Inspirado en una aportación de un maestro de maestros del coaching, el profesor Alfredo Sean, presento este diálogo de 4 actos y quiero pedirles pues que al final me den sus impresiones. Y más o menos funciona de esta manera. En el primer acto, vamos a ver aquí, en el primer acto lo siguiente. Comienza así. Hola Jorge. Oye chico, qué gusto saludarte, vale. Cuéntame. Bueno, yo soy del oriente venezolano. ¿Ok? Tengo raíces de un estado maravilloso, lo llaman, ¿cómo que le llaman al estado Sucre? No recuerdo ahora mismo. Ahí me ayudan, ¿dónde está por allí? A ver, ahí está, había hace rato por aquí, alguien de Cumaná, por cierto. Bueno, entonces no digo esto porque a veces puedo saludar a Jorge, aunque incluso escribiendo estos diálogos como, hola Jorge, ¿cómo estás, chico? ¿Cómo te va, compadre? Uy, buenísimo, ¿qué tal? Uy, maravilloso, ¿vale? Mira, cuéntame, ¿cómo te fue en la reunión del consejo directivo? Entonces él le responde a Lucía, oye, me fue bien, Lucía, aunque, oye, debo confesarte que uno de los componentes del nuevo proyecto,
me presiona de cierta manera. En el segundo acto, pregunta ahí, oye, ¿cuál es ese componente, Jorge? Oye, el componente relacionado con la nueva metodología de evaluación técnica. Y específicamente, ¿cómo te presiona? Estas preguntas que llevan específicamente, moderadamente, estratégicamente, son muy atractivas a la escucha del otro. Y específicamente, y si le dices y específicamente, ¿cómo te presiona? Y así además cuando preguntas y específicamente y haces con el lenguaje corporal el acompañamiento a la pregunta, porque a la pregunta, como dice otro maestrazo del coaching venezolano, Roberto Blanco, a la pregunta hay que meterle cuerpito, ¿ok? O sea, la pregunta, tienes que conectarte con la pregunta. Y no estoy hablando en el ámbito del coaching, sí. Es que cuando preguntes muestres interés genuino por lo que estás preguntando. No sé, creo que hace más de 80 años que escribió cómo influir en las personas y ganar amigos. Pero lo primero y de los más poderosos, ahí está a leer mis Nava, ¿cómo es que se llama él? No es Napoleón Hill, Norman Vincent Peale tampoco. ¿Quién era? Dale Carnegie, ¿no? Entonces, el chico muestra interés genuino por la gente. Y si ya escuchar es mostrar interés genuino por las personas, el acto seguido es preguntar. Y específicamente, ¿cómo te presiona? Oye, Lucía, no sé cómo conceptualizarlo ni por dónde entrarle a este asunto. Jorge, de los proyectos y desafíos en la empresa que más te han retado en tu fructífera tarea, cuéntame, ¿de cuáles te acuerdas? ¿De cuáles te acuerdas en este momento? Oye, interesante, Lucía. Fíjate, eso de gestión comercial y el del sistema de aseguramiento del sistema de gestión de emprendimiento social. Ah, ok. Y dispénseme la saturación de la página. Le pido de manera exprofesa y consciente. ¿Y cómo te serviría, Jorge, identificar y revisar las estrategias y los criterios que utilizaste en aquellos proyectos para clarificarte sobre el componente del proyecto actual que dices tú que te presiona? ¿Qué dices tú que te presiona? Sí, va, Lucía. Oye, qué bueno, ¿vale? ¿Sabes qué? Me acabo de dar, y si hace esto es porque está conectado realmente con lo que está diciendo. Oye, me acabo de dar cuenta que en esos proyectos, oye, tuve una fuente de estructura y clarificación sobre cómo empezar. Además, me van a dar mucha seguridad porque he tenido en el pasado, y si hace esto, porque he tenido en el pasado proyectos complejos y exigentes como los que me acabas de recordar en este momento. Bueno, ¿tienes en mente alguna fecha para revisarlos luego? Ponerle acción, porque sin acción no hay cambio. Lo voy a hacer ya, Lucía, porque en este momento veo con mayor claridad el camino por dónde entrarle. De hecho, me voy a quedar esta noche y mañana hasta tarde para adelantar ese asunto. A ver, ¿cómo vas a saber que estás en el camino correcto, Jorge? Cuéntame. Es decir, sobre cómo conceptualizarlo y por dónde entrarle. Ah, Lucía, porque lo siento. Mi cuerpo me lo dice, o sea, que al desaparecer la presión, es porque ya sé cómo y por dónde iniciar. Bueno, por favor avísame, Jorge, cuando hayas clarificado, porque voy a estar, este fin de semana voy a estar algo libre y si lo apruebas y te parece adecuado, pues podemos tener otra conversación. ¿Qué te parece? De hecho, me gustaría muchísimo escucharte de cuánto has avanzado. Sí, sí, Lucía, está bien. Antes de presentarlo como definitivo, te comento lo que hice. Además, no sé, pero después de esta conversación contigo, las preguntas que me hiciste, se me prendieron otras luces, porque resulta que Jorge es visual, ¿no? Se me prendieron otras luces. Me gustó mucho que no me dieras tus propias ideas para resolver mis desafíos, por cierto, como ha ocurrido en otras ocasiones. Gracias, nos vemos, chévere. A ver, ¿qué les deja este diálogo? ¿Qué aportaciones hace este tipo de conversación en una organización? Y les voy a leer con muchísima atención. ¿Qué preguntas les surgen? A ver, por favor. Me encanta, súper interesante y útil. Ajá, muy bien. Alermi, gracias. Muy bien, Natalie. Rafael Marín, saludos. Buscaste, Mario, saludos, colega, brillante. Buscaste la empatía, la conexión, no diste tu punto de vista, hiciste que la persona, producto de las preguntas, oye, hiciera una búsqueda, ¿verdad? Porque, ¿qué tienen las preguntas? Las preguntas tienen que de por sí, es como cuando tú le das la mano a alguien, ¿no? Bueno, menos María Corina en el plan República, pero cuando tú le das la mano a alguien, tú extiendes la mano. Donde yo trabajo hay algo particular. Cuando yo trabajo, las personas sonríen. Y en estos días alguien me dijo, oye, aquí la gente sonríe. Y uno sonríe y entonces el otro responde con una sonrisa. Y es automático. Lo mismo ocurre cuando tú comúnmente haces una pregunta, formulas una pregunta. Los otros están tentados a responder. ¿Ok? Indagar. A ver, indagar y
escuchar con atención. Ok, estupendo, Ariadna. Estuvo abierto a las ideas, fabuloso, sí, escuchar. Ok, se enfoca en hechos más que en juicios. Oye, qué bonito esto. Ah, claro. Saludos, Nela. Nela Bonato. Gracias, exacto, porque, vale, fíjate esa pregunta. Oye, chicos, oye, vale, pero por amor de Dios, Jorge, nos parecen cosas tuyas, chicos. Mira, en este momento acuérdate de al menos tres, y se tocan los dedos, y al menos tres, uno, dos y tres, de los tres proyectos que tú has sido fructífero, que has sido exitoso, no solo en esta empresa, sino también de donde vienes. Cuéntame, ¿cuáles han sido? Y si Jorge no se conecta con esos recuerdos, haz que se ponga de pie. Ven, camina, ponte para acá, cuéntame. Vamos a tomarnos un café. Entonces él se conecta porque ir al pasado, pues es siempre ir al pasado para rememorar aquellas situaciones en tu vida que fueron una fuente de inspiración, de motivación, de foco, de enfoque, de coraje, de gallardía, de echar para adelante y de resiliencia. Y hay que ir al pasado para ello. Como el chico del TikTok. Mira, si tú fueras al pasado, ¿qué hicieras? Al pasado, ¿qué ibas a ir para allá, compadre? ¿Estás loco? Ok, muy bien, bien. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Del arte de hacer preguntas, enfocarte en los hechos. Las preguntas generan insight. Claro, el insight es esa conexión neurológica, ese insight de un viaje hacia adentro, ¿sabes? El insight que provoque en la persona ese diálogo interno, esa conversación íntima. Todo surge de las cavilaciones, de los pensamientos. Creo que es una de las láminas que está por venir por ahí. Muy bien, le diste espacio para la reflexión, recurre a las emociones, a la emoción de los logros. ¿Sabes que estuve recientemente leyendo? Yo tengo un trabajo ahorita que me permite mucho escuchar podcasts, es una maravilla, 2 o 3 podcasts diarios. Y escuchando estos días sobre el arte de la escucha para actualizarme, lo voy a mandar, María Alejandra, por favor, recuerda de mañana enviártelo para que lo pase. Entiendo que tienen un grupo. Una revista de Harvard publicó en septiembre del año pasado un estudio de las 5 principales preguntas, un estudio que hicieron a gerentes en los Estados Unidos. Y quiero adelantarle algo al respecto, un spoiler de esos 5 atributos o preguntas, en fin. Uno es las preguntas, ahora más que ayer, que formulen los líderes, los gerentes, quienes tienen influencia en las organizaciones, sean cuales sean estas, deben tener un adicional, un atributo, una presencia de emociones. Deben tener las preguntas contenidos emocionales. Claro que hay preguntas técnicas, naturalmente, pero de los 5 aspectos relevantes que ahora no sé a cuántos gerentes le preguntaron sobre esto de hacer preguntas ahora mismo, pero uno de ellos fue no olvidar el aspecto emocional cuando formulamos preguntas en el ámbito organizacional. Salió en versos y mucho después. Entonces, Jorge se hizo consciente que tenía los recursos para la respuesta. Fabuloso, esta es una respuesta con aroma de café, de allá de Mundo Nuevo, Elier. Abordaste a la persona a través de otro enfoque. Oye, sí, ¿verdad? Oye, qué cosa tan siempre del saber experto, ¿vale? Y ¿saben qué? Porque ahora lo estoy viviendo, estoy en un espacio de mi vida, donde estoy viviendo ciertas situaciones ahora laborales, y a veces hay preguntas que te formula el supervisor. No sé si está por aquí mi supervisor en la clase hoy, no creo, no creo. Que te preguntan para ridiculizarte, para exponerte, para quedar en evidencia que tú no sabes. Entonces, eso no es el arte de hacer preguntas, ¿ok? Eso no es una semilla, eso no es una semilla. Porque una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. No podía quedarme sin metáforas en esta ponencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son algunas de esas preguntas que son como semillas? ¿Cuáles son algunas de ellas? Naturalmente hay centenares, ¿no? Entonces, una pudiera ser, si yo estuviera hablando contigo en este momento, vamos a ver, aquí está Cecilia. Cecilia, yo estuviera hablando contigo en este momento, tomándonos un café o un té, yo te preguntara, oye Cecilia, si tuvieses el éxito totalmente asegurado, yo te invito a que hagas un ejercicio, Cecilia. Si tienes el éxito asegurado, hablemos de emprendimiento, cuéntame, realmente, ¿qué acciones decidirías emprender? ¿Cuál es la primera acción que decidirías emprender? Tienes asegurado el éxito, no hay margen de error. ¿Qué haría? ¿Qué acciones haría? Dime una al menos, escribiendo. Y después por aquí saludo a mi amigo, mi hermano, a quien quiero y admiro muchísimo. Aquí veo que está Alexis Xavier Suárez Caripe. Alexis, saludos. David Palma, no sé si David Palma allá de México, ¿a quién más está por allí? Yo le puedo preguntar a Ana, a Claudia, a Mauricio. Mauricio,
¿Qué es lo que debes hacer antes de a ver aquí, ya, ok, antes de cualquier otra cosa? Y hacerle preguntas, ¿vale? Otra pregunta que tú le puedes hacer a alguien, tipo semilla, con franqueza, con sinceridad, ya leo la respuesta, ¿eh? Es, oye chico, ¿y qué más puedes hacer hoy para acercarte a ese objetivo? A ver, cuéntame, José, ¿qué más puedes hacer hoy para acercarte a ese objetivo? Y yo les invito a que comúnmente cuando formulen las preguntas, procuren que esa pregunta tenga la posibilidad de que la respuesta vaya acompañada de una posibilidad, de un empoderamiento a la persona. O sea, que se haga consciente, que se haga cargo, que depende de él. ¿Cuál es tu obstáculo o interferencia? ¿Cuál es esa creencia? ¿Cuál es esa limitante número uno, que tú debes superar? Es decir, si tú superas ese obstáculo mental, suponte que tú tienes el poder y si la persona rondea la edad que yo rondeo, entonces tú le preguntas, ¿tú te acuerdas de aquella caricatura llamada Los Gemelos Fantásticos Actívense? Vamos a suponer que, ¿cómo es? Con el poder de los gemelos fantásticos. Actívense. Yo en forma de un rompeobstáculos y de interferencia de mentales. ¿Cuál rompería? Y guarda silencio. Siempre que hagas la pregunta, la actuación con elegancia es guardar silencio. ¿Qué sí te ha funcionado en el pasado para mantener el enfoque en lograr un objetivo? Te acabo de escuchar decir que hoy en tu vida te falta enfoque, que te falta atención al logro de ese objetivo. Ahora, imagina por algún momento que no te falte enfoque y que no te falte atención. Oye, Luis, pero claro que sí, yo me conozco, me falta enfoque y atención para cumplir ese objetivo. Oscar, ¿has probado redactar de un modo y diferente ese objetivo? ¿Has tomado ese objetivo y lo has pasado por una especie de tamiz en el contexto? Porque, mira, yo una vez escuché decirle a un amigo de Alexis Suárez, buen amigo de Alexis, que no hay personas desmotivadas para el logro de resultados esperados. Que lo que existe es una redacción inadecuada de los objetivos. Que lo que existe es una redacción poco motivante de ese objetivo. Y si comienzas por allí, ¿qué te lo impide? Que no es la pregunta más elaborada. Pero, por ejemplo, ¿vale? Entonces son tipos de preguntas, semillas que puedes hacerte o hacerle a otras personas. Disfrutar de lo que hago. Sabroso. Compartir esa clave de mi éxito. Compartir. Así es, estimado amigo Luis, David, de Veracruz, mira, México, un gusto saludar, qué bueno. Muy bien. Bueno, y fíjate que de las frases que hay 150.232 frases sobre las preguntas. Entonces yo busqué una de las más recientes, pero curiosamente busqué temas sobre preguntas vinculadas a la antropología, a la teología, a la filosofía, imagínense, a la filosofía, a la psicología, a la educación, a los negocios y en todo ámbito de la vida. Yo conversaba con Joel el día domingo y dice, oye Joel, voy a comenzar la clase con una canción. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. ¿A qué dedica el tiempo libre? Tanto de dónde hacer preguntas, tanto de dónde hacer preguntas. El tema es que muchas veces hacemos preguntas y no estamos preparados para la respuesta. Bien, Barack Obama dice o dijo en algún momento que en el arte de gobernar, y esto es política, las preguntas incisivas pueden ser más poderosas que las respuestas, pues son las que impulsan el cambio. Pero aquí cerca, en estos tiempos, este hombre que escribió el libro El Elemento, que recomiendo ampliamente, Ken Robinson, sostiene que la educación auténtica no se trata de proporcionar respuestas. Eso no es educación, dice Ken Robinson, que la educación es inspirar con preguntas que enciendan la curiosidad, que enciendan el hambre, el apetito por el aprendizaje continuo, que la educación es cuestionamiento. De esto Deepak Chopra lo dice en la espiritualidad. Las preguntas y la espiritualidad deben formularte preguntas que te cuestionen. Solo que en la espiritualidad debes hacerte preguntas que te cuestionen siempre con una altísima dosis de compasión. Nunca te expongas a hacerte preguntas en ausencia de la compasión. No te expongas a ese peligro, absolutamente. Siempre que te cuestiones, hazlo con una altísima dosis de compasión. Y un amigo de nuestra anfitriona estrella, de María Alejandra, que es Simon Sinek, dice que en el liderazgo efectivo las preguntas abiertas crean un ambiente de innovación y colaboración
permitiendo que surjan las mejores ideas. Fue por allá, en el 2012, 2013, cuando escuchaba a Carlos Roberto Figuera Jaime, destacadísimo colega de la casa, directivo de la ICLA. Carlos Figuera nos presentaba la técnica del feed forward. Entonces yo comencé, me conecté con esa herramienta, porque no el feed forward, no era, Alexis está por allí que me puede ayudar, no era el feed forward, Joel, ya lo digo en este momento. Y recuerdo cómo nos hacíamos esa técnica y la llevábamos a la organización, cuando andábamos en el ámbito del coaching organizacional, por ejemplo. Y cómo se lograban resolver situaciones solamente haciendo preguntas, ¿ok? Puede ser que el objetivo no sea el correcto, ya que las preguntas para llegar a él no funcionan, están adecuadas. Fabuloso. Muy bien. Entonces, ¿qué es el arte o la ciencia de hacer preguntas? Yo coincido con el concepto según el cual es una habilidad integral que combina, entre otras cosas, curiosidad, empatía, capacidad de escucha, claridad, profundo pensamiento crítico, flexibilidad y capacidad de adaptación y, por supuesto, sensibilidad cultural para enriquecer la comunicación humana y proveer un entendimiento más profundo y significativo. Y eso me llevó entonces al hecho de la tecnología. ¿Cómo va esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, y hacer preguntas? Porque preguntar qué sigue o preguntar, por ejemplo, ay, ¿cómo podemos mejorar este proceso? Preguntar qué hay de nuevo. Todas estas preguntas llevan al desarrollo de nuevas tecnologías y productos que responden a las necesidades emergentes del mercado global, Porque fíjense, nace una guía IA, un nuevo chat de GPT basado en guías de prácticas clínicas y probablemente ustedes ya están enterados de que existen centros médicos en Europa, por ejemplo, que fue lo que leí en su momento, donde los médicos consultan inteligencia artificial para obtener diagnóstico. Pero miren, fíjense, esta revista que se llama La Confidencial, que tiene 20 años de creada, pues dice que ChatGPT diagnostica a un niño que visitó a 17 médicos y ninguno acertó su enfermedad. Pero ¿qué pasó aquí? Leonor, resulta que el pequeño llevaba 3 años con intensos dolores y ninguno de los médicos que visitó le dieron el diagnóstico. Hasta que la mamá conversó con su nueva mejor amiga, la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿ok? Y ahí les dejo pues la información. Entiendo que todos van a recibir la presentación. Yo se la envío a María Alejandra a continuación, ¿ok? Entonces, fíjense cómo pasamos del terreno filosófico, antropológico, psicológico, histórico, de la educación, de la política, donde hay cabida para las preguntas, y hablar del coaching, naturalmente, a la tecnología, ¿ok? Las preguntas tienen que ser hechas para obtener respuestas amplias que lleven a indagar más. En el colegio donde estudian mis hijos, tienen una premisa al respecto. Veo, pienso y me pregunto. Tú sabes que es maravilloso, fabuloso esto que hacen en el colegio donde están los hijos de Ariadna. Fíjate lo siguiente, bueno, al menos en el caso que me ocupa, no nos enseñaron a pensar lo que pensamos, o sea, no nos enseñaron a practicar el metapensamiento. Y como no nos enseñaron a pensar sobre respecto a cómo estamos pensando, caemos en el gravísimo abismo de creer que siempre lo que pensamos tenemos la razón. Es decir, porque no hay un estadio que nos ha permitido en nuestra vida detenernos a cuestionar, comillas, compasivamente, cierro comillas, la forma como pensamos. Como pienso, actúo, opero, me relaciono, me comunico, pero no me detengo a cuestionar la forma como pienso, dando por sentado que lo que pienso es de esa manera. Ahora, dicho esto, ¿qué me impide hacer mejores preguntas? Lo que impide hacer mejores preguntas es no, pero Dios mío, tú y tu preguntadera, por amor de Dios, ya te explico, después te explico. Chito, cuando los adultos hablan, usted se calla. Una cultura de la respuesta correcta, en lugar de la pregunta correcta. Es decir, te contratan es por el saber experto, no te contratan para que tú hagas preguntas. Entonces no preguntes, sino que tú tienes que saber la respuesta. ¿Vale? No vale, eso de hacer preguntas demanda una creatividad. A ver, ¿qué le pasó a Luis? A ver, se interrumpió. Todavía está allí. Ok, Bien. puedes seguir compartiendo. Ok, sí. Quiero validarlo porque no sé si Zoom tenga una herramienta ahora de modernidad que si el mensaje no llega se sale la señal. A ver, vamos. Me he explicado. ¿Y qué más, chicos? ¿Qué más nos puede ayudar para hacerles preguntas? Oye, gracias, vale. Tremenda pregunta. Oye, mira, qué buena esa pregunta que me hace. El tono de la voz, el lenguaje que utiliza, la intención genuina que tienes de la pregunta que haces. Porque si tú haces una pregunta desde el espacio de la ironía y del sarcasmo, yo recuerdo en una
trabajando en una planta petrolera en Jusepín. Estaba un pasante de la universidad y el custodio del área de la empresa estatal petrolera, él lo está viendo trabajando en el taller y de arriba le pregunta: oye, Esteban, ¿tú eres así de torpe o eso es una materia que dan en la UDO? Imagínate, yo, bueno, y en ese momento y los que estábamos allí, nada que ver, o sea, pensábamos que eso era algo risible, algo normal en la cultura de la, ¿no? Después que empiezo a estudiar todo esto, sé que el lenguaje no es inocente y que eso que fue un irrespeto magno, ecuménico. En todo caso, ese tipo de preguntas, cuando van con sarcasmo, con ironía, lo que van a buscar es una respuesta que vaya en ese mismo orden, naturalmente. Lo otro es que las preguntas tengan una secuencia, que tengan un sentido, que tengan un orden, que te detengas en ciertos puntos de las preguntas, es decir, la inflexión tonal, el que te detengas en esa pregunta en particular, porque la profundidad de la pregunta marca la diferencia, pero la profundidad de la pregunta no tiene que ser compleja, difícil de entenderla. O sea, tú puedes usar una conversación ligera para hacer ese tipo de preguntas, ¿vale? Y una recomendación personal es, lo decía, lo anticipaba hace rato, es que procuremos las preguntas que vayan hacia el futuro, que muevan hacia la persona, que lo conecten con su capacidad de hacer, con su resiliencia, en fin. Sí, 64.000 pensamientos por día. Si usted coloca en Google, después de esta primera jornada, coloca en Google 64.000 pensamientos por día, Google te va a arrojar una cantidad enorme de estudios que demuestran de que tenemos cerca de esa cantidad de pensamientos por día. Lo otro es que de esos 64.000 pensamientos por día, cerca del 70, el 80%, tiene que ver con un diálogo interno, con cavilaciones, con comunicación interna, personal, diálogos íntimos, en fin, del pasado. Es decir, comúnmente la mayoría de las personas pensamos en situaciones o del pasado o que aún no han ocurrido. Solo un pequeño porcentaje de esa enorme cantidad de pensamientos por día tienen que ver con el presente, con eventos que están bajo nuestros dominios. En ese sentido, nuestros pensamientos ocurren como respuesta a preguntas que nos formulamos. Los pensamientos son respuestas a preguntas internas. Y cuando diseñamos preguntas poderosas, estas preguntas comúnmente son preguntas que tienen foco e intención, es decir, son preguntas que tienen que ver con metas, que es el qué, con propósito, con estrategias, con medios, con alternativas, con opciones, con guías, ponerle tiempo, es decir, tienen finitud, buscan un responsable, comúnmente la persona que se haga cargo. ¿Okay? Las preguntas tienen esa particularidad cuando son poderosas, cuando son para mover hacia adelante, que su redacción como tal van orientadas hacia lo positivo, lo optimista con sentido, ¿vale? Aquí les voy a dejar una guía breve de preguntas reveladoras. El tiempo, pues, es aniquilante, lo comprendo, pero son preguntas que podemos usar en la conversación diaria, consuetudinaria, informal, sin que sea aburrida con las otras personas, no convertirnos en preguntadores de oficio, naturalmente. Sin embargo, preguntas como, ¿y qué más? Oye, interesante, ¿vale? Y si tú conocieras, a ver, suponte que tú conocieras la respuesta, ¿cuál sería esa respuesta? ¿Y qué o cuáles criterios estás aplicando? Y hay otras preguntas acá. Por ejemplo, me gusta mucho el juego de intercambio de roles. ¿Qué consejo le darías a un amigo en esa situación? Supón que tú eres experta, se lo practicaba hace unos días a una compañera de trabajo. Supón que tú eres experta en este tema en particular. Es una suposición, Marta, es una suposición. ¿Qué tú dirías en ese sentido? Me comenzó a hablar de lo que ella diría y ella lo que hace es conectarse con esa experiencia. ¿Ok? ¿Qué piensas que ella te diría? Porque tú imaginas que tienes una conversación con una persona que es más inteligente, que tú conoces, que es influyente. De hecho, hay una técnica que tú puedes imaginar que estás conversando con alguien que es más influyente en tu vida, que es influyente en positivo, alguna figura que para ti representa respeto, en fin, son tres personas. Te conectas imaginariamente con estas personas y le dices, oye, ¿qué tipo de preguntas cree que te haría la doctora Zulay? ¿Qué crees que te haría? Y así puedes responder, ¿vale? Si alguien con autoridad te dijera o hiciera eso, ¿qué sería? ¿Qué sentiría? ¿Pensaría? ¿O cómo lo haría? Y bueno, yo de verdad que sostengo casi inalterable el hecho de que a veces hay que tener cuidado con la clase de preguntas que hacemos, porque de las preguntas que hagas vas a obtener respuestas. Y muchísimas personas pues hacen preguntas no están preparados para la respuesta en ese sentido. Quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación. Ruego disculpas por extenderme. María Alejandra, mucho éxito en el devenir. Gracias
por la jornada de hoy en privado, cuando yo estuve a punto de no poder participar. Debo irme en este momento, pero gracias por tu invitación, por tu insistencia y por la pregunta poderosa que me hacías esta mañana, que me hizo venir aquí esta noche. Un placer inmenso y quedo pendiente para la sesión de coaching o las sesiones de coaching que sorteen. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Ya se fue. Muchísimas gracias por No, no. acompañarnos. Siempre es un gusto escucharlo y tener de su saber apasionado. El que conoce a Luis, pues sabe cuánta intención le coloca en cada una de sus enseñanzas y qué tan original es en ello. En aras de su tiempo, pues yo quiero, también fan del libro que les compartió, yo soy testigo de que, o testimonio de que Cambia tus preguntas, cambia tu vida, fue uno de los libros que más me ayudó en el año 2023 a lograr estar donde estoy el día de hoy, que es haciendo lo que me gusta hacer. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí esta noche, por ser parte de este proyecto, por acompañarnos y a quien tenga bien, estas son mis redes sociales, estos son partes de los obsequios que le voy a dar el día de mañana y estos son los proyectos que por ahora tengo. Tengo 2 libros en mi haber, un club de lectura, una agenda o planner y el podcast En Contraste. Adicional, pues a mi desempeño laboral diario. Para quien guste seguirme en las redes sociales, estos son mis coordenadas y nos podemos ver el día de mañana nuevamente en este primer encuentro Conexión con Propósito. Les deseo una feliz noche y mañana igual con el mismo link se pueden conectar. ¿Algún otro comentario que deseen hacer para despedirnos? Alexis, si estás por allí. Saludos, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta fabulosa jornada de crecimiento, de expansión de conciencia. Fue realmente maravillosa las ponencias con las que contamos en este día de hoy. Mañana vamos por más, por mucho más. Y es el cierre de este primer encuentro. Y nada, vamos a tener muchos más obsequios, regalos y más cosas que vamos a compartir con todos. Atentos al WhatsApp donde vamos a estar compartiendo más recursos. Saludos, saludos a todos. Nos vemos mañana. Saludos, buenas noches.